Bueno, ¿cómo tejer una canción? ¿No? ¿Cómo hacer una canción? Fijaos lo que he dicho de tejer, ¿no? Cuando alguien teje, el tejer es algo que se hace cerca del pecho, que se hace con los bracitos juntos, ¿no? Buscando siempre un baile entre las agujas que va entrelazándose y entrelazándose en un proceso lento, en un proceso con mimo, con cariño, que en definitiva tiene la última utilidad, que suele ser abrigar, decorar, acompañar a alguien. Es decir, se teje en la virtud de un mundo exterior hostil y algo que se teje, entendiendo que básicamente se tejen cosas que tienen que ver con el frío, que tienen que ver con la noche, que tienen que ver con el miedo. Una canción se teje para rescatarnos del frío. Todo esto que yo les voy a contar a continuación es muy importante que entiendan que pertenece a mi autoría. No hay estudios de musicología ni pertenece al universo de la academia musical. Por tanto, no es tanto un dogma, no es tanto una forma de entender la música y así lo estudié, porque no tiene que ver con lo que estudié. Tiene que ver con lo que he experienciado y lo que he extrapolado de otros enfoques nacidos de la pedagogía artística. Por tanto, todo este universo, todo esto que les cuento, es una forma de entender la creatividad, la creación, la composición desde la aladuría. Dicho esto, ¿qué es una canción nacida desde la esencia? Bueno, todo esto parte de una idea, la palabra poiesis, que más o menos viene a decir que una canción es canción, el arte es arte, desde este punto de vista, recuerdo, cuando es capaz de fecundarnos, es decir, cuando es capaz de generarnos algo. No es tanto interpretar, no es tanto una canción que deje la vida igual que antes, sino que es una obra de arte que sea capaz de tocarnos y darnos vida. Es decir, es el contacto entre una parte, otra parte, y en ese contacto se genera una tercera parte que vendría a ser la poiesis, ¿no? La parte poética, que es la capacidad de dar vida, de fecundar, de generar. Por tanto, una canción tiene que ser capaz de provocarnos más preguntas, de provocarnos una sensación interna de me voy de la canción, dejo de escuchar la canción, pero sigue vibrando dentro de mí. Que nos cambie la mirada. Para cambiarnos esa mirada y tocarnos esa mirada, lo que hemos hecho ha sido trabajar fundamentalmente desde la vulnerabilidad. ¿Cuáles son algunas de las características que puede tener una canción? Bueno, una canción importante no es un texto con música, y eso tiene que ver mucho con el tema estructural. Un texto teatral es un texto compuesto desde una narrativa que es muy diferente a la narrativa que tienen las canciones. En un texto teatral, en un texto escrito, hay que describir con cierto orden, aunque luego evidentemente se cambian y de ahí se generan obras teatrales y textuales magníficas. Tiene unos códigos que no tienen por qué cumplirse en una canción. Por ejemplo, en un texto teatral, en un texto habitual, tú puedes decir, el otro día pasé por la plaza donde tú y yo solíamos ir y al no verte me puse triste. Bueno, eso sería un texto teatral, ¿no? Como muy evidente, como muy claro. Pero en un texto musical, en un texto musicalizado, es decir, en una canción, tú no tienes por qué decir esa frase, tú no tienes por qué ser tan descriptivo. Tú puedes decir, plaza, plaza vacía, plaza, no hay nadie, plaza, el agua suena y nada resuena en mi plaza. Ya no están tus pasos, pasos, pasos. Ya no quedan más mañanas donde ir. Si esto lo sacamos, cuando leéis las lyrics de los artistas y leéis las letras, os dais cuenta de que no tienen un orden, que las lees pero no tienen orden. Bueno, puede no tener ese orden, ¿vale? Una canción no es un texto lineal, no es un texto normal, sino que, digamos, tiene muchas licencias. ¿Cuáles son esas licencias? Tantas como vuestra propia biografía pueda sostener. Muchísimas. Hay muchas formas de componer canciones. Y si escucháis las letras, os vais a dar cuenta de que en la mitad meten onomatopeyas, a veces cortan las palabras, suman palabras que no pueden ir juntas gramaticalmente. Bueno, se hace lo que se quiere. Otra observación, sobre todo en este primer módulo, es que las canciones cuentan espacios intermedios. Es decir, una canción cuenta lo que pasa entre el punto A y el punto B. Por ejemplo, os pongo, ¿no? Una canción cuenta un espacio intermedio, un algo que pasa entre dos acciones. Por ejemplo, haciendo una analogía con la película del Señor de los Anillos, a nadie le interesaría ver una película en la que de pronto llega Gandalf y le dice, Frodo, tenemos que llevar un anillo, y la siguiente escena es Frodo tirando el anillo al volcán ese, o al lugar aquel. Bueno, no tendría sentido, ¿no? Una canción cuenta esa historia, eso que hay en la mitad de las cosas. Y esto, que parece que no es muy importante, lo es. Porque habitualmente solemos describir mucho en nuestras canciones, pero no nos metemos en los espacios intermedios que hay entre las acciones. Porque, como hablábamos un poco en el tema de los objetivos, entre el punto A y el punto B es un punto muy inerte, o sea, me dejaste, lloré, emigré, eché en falta.
Lo poético, lo musical está precisamente en ese subtítulo, en ese texto intermedio que habla de me fui de mi país y eché en falta a mi país. Todo lo que hay aquí en medio es lo que nos singulariza. Porque hay mucha gente que ha dejado su país y lo echa en falta. Hay mucha gente que lo ha dejado con su pareja y la echa en falta o está buscando a alguien nuevo. Eso es como titulares. Pero lo que hay en la mitad de esa historia, ese universo personal, es precisamente el espacio intermedio desde el que se generan las canciones. Una canción habla sobre un tema en concreto, y esto lo comparto porque es muy normal cuando estamos en los cursos y pregunto, bueno, ¿tu canción de qué trata? Pues habitualmente como temas muy generales, del amor, del desamor, del abandono, de la frustración, del apego, son temas muy generales, pero una canción no habla sobre eso, una canción es mucho más sensible y baja a niveles mucho más profundos. Cuando tenemos temas muy generales en nuestras canciones, fíjense si les puede pasar a ustedes, nos cuesta mucho terminar la canción, porque empezamos con temas tan generales que al final nos cuesta darle un cierre, y acordaos que hablar de lo general, hablar de lo aéreo, es una falta de compromiso, es una falta de bajar a la tierra, es una forma de evitar que cuando hablo del amor estoy evitando hablar del amor que siento por esta persona, el amor como idea y el amor como vínculo. Y habitualmente nos quedamos, algunas personas se quedan hablando del amor en algo general y les cuesta mucho descender a la propia canción. Si se dan cuenta en los conciertos, en los cantautores, cuando iniciamos una canción, a veces antes solemos explicar el contexto, el momento, el lugar exacto en el que sucedió esa canción. Es decir, es un espacio concreto. Los cantautores y cantautoras empezamos diciendo, bueno, esta canción la compuse el día que bla, 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 cuando me di cuenta de que ya no quería a mi pareja, entonces hice esto, hice aquello, me pasó esto, me pasó aquello, y compuse esta canción. La canción nace en ese momento, en ese lapso en el que me doy cuenta de esto, en el que me pasa aquello. Y por tanto, hablas del amor, hablas del desamor, pero no hablas del amor como tesis doctoral, sino que hablas del día que te diste cuenta que pues ya no querías a tu pareja. Y esto lo unimos con el siguiente punto, y es que una canción habla de la sensación que me provoca cualquier cosa. Es decir, habla de la sensación que me provoca el contacto con algo, no es tanto, volvamos al tema del amor y del desamor. Si se dan cuenta, lo repito mucho porque es muy habitual perdernos haciendo canciones muy generalistas, muy amplias. No es tanto hablar del amor, sino de la sensación que me provocó ver un niño llorando en un parque, de la sensación que me provoca que la gente vaya con mascarillas por la calle, que haya gente pidiendo comida en una fila, de la sensación que me provoca el no ver a mis padres en meses, de la sensación que me provoca volver a ver el número de teléfono de mi exnovia en el móvil. Al fin y al cabo, esto de la sensación que me provoca tiene que ver con aquella vulnerabilidad que hemos estado trabajando tantísimo. Es decir, las canciones hablan sobre ese despertar, de la sensación que me provoca el contacto con ese recuerdo, con esa vivencia. Es una diferencia muy sutil, pero les digo, créanme, porque lo he vivido mucho, y es que a veces nos perdemos, sobre todo cuando bajamos a la canción. En las actividades anteriores puede ser que sea fácil, pero cuando bajamos a crear una canción hay mucha pelea al final a la hora de ordenar, porque es una forma de compromiso, y el hecho de comprometernos, de cerrar, de terminar procesos, es algo que psicológicamente nos pesa mucho, y es visto en otro módulo de la formación que se titula Mecanismos de abandono y creatividad, que tiene que ver con de qué manera evito terminar un proceso. No sé si ustedes son de los que abandonan al principio, a la mitad, al final, si en la mitad del proceso lo dejan porque tienen que hacer algo más importante, o en la mitad del proceso abandonan porque no era tan bueno como la primera idea, o si lo abandonan al final porque, bueno, justo al final me salió otra cosa más importante que hacer porque esta canción no era tan buena. Hay una serie de mecanismos de abandono a la hora de desarrollar nuestros procesos creativos. Por tanto, esto que os digo es una salvedad que mucha gente vive, y es terminar haciendo las canciones, creando canciones de una forma muy general que no rebotan aquí dentro. Y una canción tiene que rebotarnos en el pecho a nosotros. Y si hablamos del amor, del desamor, de la vida y de la tristeza y la felicidad, sucede habitualmente que la canción no nos toca. Y una canción tiene que emocionarnos siempre que la cantemos. Bueno, y ahora os hablo mucho de una parte muy filosófica, ¿no? Que simplemente viene a decir, y esto suele ayudar mucho a la gente para quitarnos peso a la hora de crear, porque a veces estamos como, tengo que hacer una canción, Dios mío, qué importante es, y hay como mucha carga sobre todo esto. Pero bueno, os digo en este momento que una canción, desde este punto de vista, es, digamos, de alguna manera la imagen simbólica de que partimos de la idea, una idea de que el ser humano es un ser no afirmado, es un ser asustado, somos personas asustadas en un mundo que tratamos de llenar
con nuestras propias vivencias y nuestras propias expectativas y nuestras propias creencias. Es un mundo tremendamente abierto, lleno de incertidumbre, y de alguna manera la imagen simbólica es que estamos todos en oscuridad y que de alguna manera el arte es esa luz que sucede, es esa guía que sucede, es ese eco que brota cuando una de esas personas entra en un contacto instantáneo, en un contacto fugaz con una hoguera simbólica en la mitad de la noche, y de pronto se enciende. Ese momento luciérnaga, ese momento contacto con una canción, imaginaos, ¿no?, en la mitad de la noche, es lo que provoca que las personas no puedan sentirse calmadas, puedan sentirse reconocidas. Con esto quiero decir que estamos todos asustados, que el mundo es un lugar lleno de vacío y de incertidumbre, y que una canción, el arte, es ese encuentro que sucede entre el vacío y el hombre o la mujer valiente, que en la mitad de la noche encuentra en ese desierto del ser un espacio de luz que brota cuando esa persona, cuando ese artista consigue mirarse adentro, y el encuentro con esa mirada termina siendo una canción. Esto, repito, nos invita mucho a quitarnos la idea de que la canción tiene que ser algo instrumental, frío y exitoso. La canción está al servicio de la humanidad, de la trascendencia. La canción es mucho más que lo que nos dicen las radios, mucho más de lo que nos dice Facebook, mucho más de lo que nos han vendido hasta ahora. Esto ayuda mucho a sentir que la canción es algo cultural, es algo vital, es algo trascendente, es algo humano, es algo muy antiguo, que tiene una finalidad muy diferente a la de vender discos, que tiene una finalidad muy diferente a la de gustar al otro. La canción es el contacto con nosotros, contacto con el ser humano que busca la trascendencia de la humanidad. Y por último y muy importante, se canta por urgencia vital. ¿Esto qué significa? Que no se puede cantar de forma burocrática, es decir, se canta porque se necesita, no porque se debe, ni porque hay una lealtad familiar, ni infantil, ni porque se supone que yo iba a ser una estrella de música, ni porque se supone que es lo que esperan de mí, ni porque se supone que es lo que yo me digo. O sea, todo este tipo de fantasías acerca de nuestra personalidad es un atraco a nuestro ser. Se canta por urgencia, se canta porque no se puede evitar. O sea, uno no puede evitar ser artista, uno no puede evitar cantar. No es algo que... no es una carrera, no es un proceso que se pueda elegir como opción. Es decir, uno canta porque de otra manera si no se ahoga. Uno canta porque si no de otra manera muere. De ahí el amor al arte, de ahí el arte me salvó la vida. Uno canta porque de otra manera estalla, explota, muere. Por tanto, se canta por urgencia vital, se canta porque estás de pronto paseando y tienes la necesidad de cantar, tienes la necesidad de componer, pero no como algo que tú puedas provocar, no como algo que digas, venga, mañana voy a componer por la mañana. Es decir, no se puede elegir cantar, se canta porque si no nos morimos. Si en tu caso sientes que realmente estás muy impregnado, que es muy normal, ¿no?, por ciertas lealtades familiares o ciertas lealtades sociales, desde las cuales se espera que cantes, se espera que hagas canciones, se espera que hagas una serie de acciones, bueno, puedes seguir buceando en los siguientes módulos, y en especial en lo relacionado con la haladuría, porque ahí hablamos mucho de las lealtades invisibles a la hora de expresar nuestra creatividad. Dicho esto, nos vemos en el siguiente apartado.